everybody said there's a fire, and I guess they were burning documents or burning papers, and I wonder what that's all about. La enemistad y violencia entre Estados Unidos y China llega a niveles jamás vistos en décadas. Las acusaciones se cruzan y se aplica el ojo por ojo y diente por diente. Quizá todo comience hace 3 años, cuando el presidente chino, dentro de la ciudad prohibida de Pekín, le dijo a Donald Trump: nosotros somos la civilización viva más grande y más antigua del mundo, más que Egipto, más que los persas, más que Latinoamérica, y somos los hijos del dragón. Hubieran visto la reacción de Trump. ¿Hacia dónde nos llevan los dos gigantes del mundo? Preguntemos. Soy Roberto de la Madrid y esto, Detrás de la Razón. Fuego en el consulado de China, en Houston, Texas, Estados Unidos. No era un incendio accidental. Los funcionarios chinos estaban quemando todos los documentos confidenciales antes de irse. Horas antes, Estados Unidos le había dado la orden a China de cerrar el consulado. Estados Unidos denuncia que ese consulado era el epicentro del espionaje chino y que desde ahí el ejército de China reclutaba talentos para robarse los secretos científicos. Estados Unidos dice que el objetivo del Partido Comunista Chino es crear un destino común para la humanidad y recrear el mundo según sus ideas. Agentes del FBI tomaron el consulado. Preocupación en todo el mundo. La tensión entre Estados Unidos y China crece a niveles históricos. O escoges la paz y aceptas el poder de China, o... Esta es la fuerte advertencia que China les lanza a Estados Unidos. ¿Estás listo para vivir en paz? I think that the fundamental question for the United States is very simple. Is the United States ready or willing to live with another country with a very different culture, very different political and economic system, whether the United States is ready to live with it in peace and cooperate on so many and still growing global challenges? Expertos militares hablan incluso de escenarios bélicos en el mar de China, tanto que la Fuerza Aérea China realiza ejercicios militares a gran escala y con fuego real en las islas que se disputan varios países. Estados Unidos rechaza que China reclame como propiedad esa zona. Australia también protesta y acusa a China de violar las leyes internacionales y marítimas. Estados Unidos refuerza su grupo de asalto. Se unen los australianos. El secretario de Estado Mike Pompeo viaja al Reino Unido para poner a los europeos contra China. Critica la gestión del coronavirus, los contratos del 5G y las acciones chinas de la región semiautónoma de Hong Kong. Today, China is increasingly authoritarian at home and more aggressive in its hostility to freedom everywhere else. President Trump has said enough. America can no longer ignore the fundamental political and ideological differences between our countries. China, furiosa, acusa al Reino Unido de ser obediente al poder de Estados Unidos
exige que sean independientes los europeos. 蓬佩奥的言论罔顾事实，颠倒黑白，充斥着意识形态的偏见和冷战思维，是美国政府高官近期密集炮制涉华政治谎言的大杂烩。 El más reciente golpe en esta guerra de tensión es este. China ordena cerrar el consulado de Estados Unidos en la ciudad china de Chengdu. Dice que es un ojo por ojo, por lo que Estados Unidos hizo con el consulado chino en Houston. 美国驻成都总领馆闭馆，中方主管部门随后从正门进入，实行接管。中方要求美方关闭驻成都总领馆，并对其实行接管，是对美方关闭中国驻休斯敦总领馆。 Bien, saludos hermanos, amigos. Aprovecho la oportunidad en este momento para informarles a ustedes unos asuntos con noticias relacionadas con el pacto de paz entre Israel y Emiratos Árabes Unidos y Bahrein y sus implicaciones. Solo Dios conoce los alcances de las implicaciones de este pacto de paz que está relacionado con la anexión de Judea y Samaria en el sentido que los Emiratos Árabes aceptaron este acuerdo de paz si Donald Trump dejaba sin efecto la anexión de Judea y Samaria, ya que la administración Trump en enero de este año de 2020, por si usted no se acuerda, Donald Trump anunció el pacto de paz del siglo y en ese pacto de paz del siglo Donald Trump establecía a Jerusalén como la capital indivisible de Jerusalén y anexar Judea y Samaria en posesión judía. Si usted entra a la internet y busca el mapa de Cisjordania, que es Palestina, un territorio ocupado, todavía no es oficialmente una nación, pero tiene bandera y tiene su gobernante. Pues Jerusalén este le pertenece a los judíos, a Israel, y la parte oriental le pertenece a Palestina, donde ubica el templo de la mezquita de Al-Aqsa y la cúpula de la roca, uno de los templos más sagrados del Islam. O sea que todo esto conlleva una guerra caótica. Entonces, ¿qué pasa con este pacto de paz? La Biblia describe en Tesalonicenses 5, verso 3, que cuando digan paz y seguridad, vendrán como los dolores de una mujer de parto. Con toda claridad, los dolores de parto no representan un resultado, sino indican algo progresivamente que tiene como resultado la luz de una criatura. Como dijo Jesús, cuando la mujer está de parto, la mujer sufre y siente dolores, pero una vez nacido el niño, la mujer olvida el dolor del parto a causa de la criatura que ha nacido. Pues lo mismo está implicado en esta profecía. Este pacto de paz puede traer un caos sobre la nación de Israel. Sabemos que el templo no está presente en este momento y juega un papel importante, y la única forma de que los judíos puedan edificar este templo es en una guerra por el templo junto a la nación de Estados Unidos, pero nadie quiere esa guerra en estos momentos porque eso sería el inicio de la Tercera Guerra Mundial. Y los musulmanes, como ya había dicho en videos previos, a pesar de que la administración Trump le ofrecieron 50 millones, no están dispuestos a ceder sus santidades musulmanas, al igual que Turquía recientemente amenazó con Israel si seguía con sus planes de anexar, al igual que Israel hizo un acuerdo con Grecia, y me sorprendió que Grecia entrara al escenario, un acuerdo con Grecia de que si Turquía atacaba a Grecia, Israel cooperaba con Grecia en esa guerra, y si Turquía ataca a Israel, Grecia coopera con Israel en términos militares en esas regiones donde ubica el mar Mediterráneo y esa zona que es una bomba de tiempo que usted conoce como Medio Oriente. ¿Qué pasa? En este pacto de paz, estos países que hicieron la paz con Israel nunca han tenido altercados en el pasado. Son países que pertenecen a la Liga Árabe y ninguno de ellos colindan con Israel. Pero esto en cierto punto molesta a la gran mayoría
de los musulmanes y de los países árabes porque lo ven como una traición. Y no tan solamente eso, la administración Trump ha anunciado, y de hecho hoy mismo escuchaba a Donald Trump dando un discurso en los Estados Unidos con relación a su campaña política, donde tocó el tema nuevamente y dijo que hay 5 naciones más que están por anunciar que también se unirán a este pacto de paz. Y esto va a seguir pasando, pero esto no es el fin. La profecía es clara. El profeta Daniel fue claro. El profeta Zacarías en el capítulo 12, verso 2, dice que Jerusalén será un problema en el fin de los días y no hay que ser muy científico y muy docto para darse cuenta en las noticias internacionales que en la Organización Mundial de las Naciones, Jerusalén es un problema que está en la mesa en este momento relacionado a la anexión de Judea y Samaria y lo que representa Jerusalén, una disputa inmensa entre palestinos y judíos. Entonces, si Jerusalén representa en estos tiempos un problema grande, tan grande que podía surgir una guerra que devastara completamente a Medio Oriente, en el sentido de que un país obliga a que otro país se involucre y cuando vienes a ver, hay 2 bandos, uno de Israel y uno de parte de los árabes. Y eso pues no suena bonito, pero usted tiene que tener tranquilidad, gozar la vida, amar y sobre todo guardar su corazón en Dios, porque en estos momentos, mientras no se edifique el templo de Jerusalén, puede ocurrir una guerra, puede haber terremotos, puede haber COVID, puede haber una peste peor, pueden seguir muriendo aves, como vi en las noticias hoy y también en Despierta América, que millones de aves se encuentran muertas en México y en el sur de los Estados Unidos y no hay una explicación lógica del por qué. Se continúa investigando y así sucesivamente los sucesos que están pasando, algo le está diciendo que algo está por pasar. Pero si no hay templo, puede pasar como la Segunda y Primera Guerra Mundial y nada de eso trajo lo que usted está esperando en términos de profecía. ¿Por qué? Porque en 1994, en la década de los 90, Estados Unidos hizo un pacto de paz y en ese pacto de paz estaba involucrado Jordania e Israel. Y Jordania hizo un pacto de paz y en aquel tiempo había muchas personas que estaban como usted en este momento preocupados pensando que la venida del Señor era inminente. Al igual que en la década de los 80, que un predicador muy reconocido decía que el rapto era en el 88, pero nada de eso pasó y hubo un pacto de paz con Egipto. Y usted ahora en el siglo XX, en el año 2020, unos 22 años después de eso, está viendo con sus ojos nuevamente 2 naciones árabes más haciendo un pacto con Israel. Ya tenemos Jordania en la década de los 90 y el Egipto en la década de los 80. O sea que ya hay 4 países que mantienen la paz con Israel. Pero ninguno de ellos involucra la profecía excepto uno, Palestina. ¿Por qué Palestina? Porque la Biblia con toda claridad me dice que la causa que trae al anticristo a la tierra de Israel es un problema territorial. Porque si usted lee Daniel 11:24, allí en Daniel 11:24 dice que el anticristo es un invasor y que hará con Israel lo que no hicieron sus padres. O sea que sus padres en el pasado atacaron a Israel y lo devastaron. Y no hay muchos candidatos para eso. Tenemos a Siria, el Imperio Otomano, Roma, Grecia, Babilonia, disculpen, Babilonia, Siria en el 73, la guerra de los tanques, una de las guerras más devastadoras de la historia, conocida como la segunda guerra más grande de la historia de los tanques, la guerra de los 6 días, donde Israel peleó contra Jordania, Egipto, Siria y el Líbano al mismo tiempo y salió victorioso junto a 4 naciones que le superan 100 veces el tamaño, pero Dios estaba con ellos y ellos lograron recuperar en esa guerra lo que usted conoce como Jerusalén Este, que le pertenece hasta este día. Entonces, esto sí tiene que ver con el fin de los días, pero por ahí hay un montón de personas con especulaciones y sensacionalismo y noticias fake, noticias falsas, diciendo que la marca la bestia es la vacuna de Bill Gates, involucrando nanopartículas y nanotecnología. Mire, hermano, estamos hablando de una tecnología que en el futuro no dudo que esté disponible para que sea implementada a nivel mundial, pero eso requiere una computadora para monitorear todo eso, porque nadie va a hacer una inversión de tantos billones de dólares para insertarle a cada persona nanotecnología con el fin de controlar su mente y su cerebro.
Vamos a dejar las películas fantasiosas a un lado y vamos a ver la realidad de lo que tenemos en nuestros tiempos. Entonces, la Organización Mundial de la Salud dijo hace 2 días que no tenía disponible la vacuna por el momento, pero muy seguramente la tendrá para el 2021. Y Bill Gates dijo en prensa que Pfizer posible y seguramente se le adelante a ellos en tener la vacuna un poco antes que la organización de Bill Gates. Rusia también hizo el anuncio de que también tienen disponible la vacuna para el COVID-19. Y todas estas vacunas, ninguna representa la marca de la bestia, porque la Biblia es clara en el capítulo 11 de Apocalipsis, cuando dice que habla de la restauración del templo, que luego de la restauración del templo, entonces que será instalado en el mundo el sistema de la bestia y el débito puesto en una mano o en la frente. Y vi a un científico haciendo un anuncio y de hecho presentó un holograma donde insertaban un chip en la cabeza de un muñeco y él dice que es posible que el ser humano pueda controlar su celular usando su cerebro e inclusive almacenar recuerdos de su memoria en un pendrive. Y a mí eso no me asombra, porque yo creo que de aquí a 2 o 3 añitos la ciencia lo puede hacer, porque la ciencia está dando pasos agigantados. Y es muy posible de que eso pueda ser real en generaciones futuras si es que no estamos en el fin de los días. Para sorpresa de muchos, hoy es Yom Teruah, la luna creciente, fue vista en Israel y hoy comenzó el nuevo año judío. Un día como hoy, nuestro Señor vendrá a recoger la cosecha, tal y como lo hacía la nación de Israel en el antiguo Israel, que cuando sonaba el chofar, todo el mundo traía la cosecha de fin de año. Y Jesús dijo que vosotros somos la semilla, vosotros somos esa cosecha, y en el fin de los días enviará a sus ángeles a juntar la cosecha. Un día como hoy, el Señor Yeshua vendrá por su pueblo, pero no sé cuál de esos es, pero él dijo, no sabrás el día y la hora, pero nunca me dijo, no puedo saber el mes ni las estaciones. Por eso te describe estaciones. Por eso Pablo dice, vosotros sois extendidos, porque usted tiene que estar entendido en las fiestas solemnes. Y si Dios en el pasado operó bajo 4 fiestas, día y hora en que fueron ensayadas en la vida de Yeshua, quiere decir que las próximas 3 suceden en el año, hora y tiempo en que fueron ensayadas, tal y como lo dice Pablo en Colosenses 2:17 y Hebreos 10:1, donde ambos escritores, ¿verdad? Si en el caso de que fue Pablo que escribió Hebreos, ambos escritores concuerdan en que las cosas que sucedían en el Antiguo Testamento eran sombras proféticas de eventos futuros. Entonces, usted tiene que entender ahora mismo que hay una amenaza llamada China. Y estaba viendo un documental noticioso en estos días, sobre 4 millones de vistas tenía, impresionante, me impresionó, donde China amenaza a la economía americana y compite con los Estados Unidos no tan solamente en términos científicos, sino también militarmente. Y China está levantando la cabeza a las naciones, diciéndole al mundo, aquí estoy yo. Y me llama la atención porque en la entrevista el chino dijo, nosotros somos la civilización más antigua y somos los hijos del dragón. Y esas palabras a mí como que me suenan a apocalíptica. Y China es un país comunista, China persigue a la gente, no importa la religión que tú lleves a cabo, China mata, China extermina, al igual que lo hacen las naciones árabes. Y la Biblia habla que la democracia tiene un fin y que se levantará un gobierno en el fin de los días que amenazará con toda clase de culto a Dios. Y China se está levantando en estos tiempos, y la guerra fría que tenía Estados Unidos se ha dado cuenta que sancionar a China es sancionar su propia economía, debido a que sus economías están interconectadas. ¿Por qué? Muchas compañías de Estados Unidos le compran materia prima como metales a los chinos y uno depende del otro. O sea que la única forma que está llevando esto es una guerra que puede devastar el mundo, debido a que las bombas nucleares que existen hoy día son tan potentes que podrían afectar todo lo que usted conoce como atmósfera. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que usted está viviendo tiempos difíciles y tiempos duros, y usted sigue aquí y va a estar aquí, porque el mejor aliado de la profecía es el mismo tiempo. El tiempo va a correr, las cosas van a seguir pasando y usted va a seguir aquí, y entonces usted va a tener que desaprender y volver y mirar la profecía para darse cuenta que cuando Pablo en 2 Timoteo 2:18 decía que había gente en aquellos tiempos que decía que la resurrección se efectuó, él estaba diciendo que había gente en aquellos tiempos de Pablo que decían que el rapto ocurrió. ¿Y cómo yo sé eso? Porque Pablo escribe a las Tesalónicas con 2 objetivos. Número 1,
destruir las falsas enseñanzas. Número 2, la iglesia estaba siendo perseguida y él tenía que darle una palabra de aliento a aquellas personas de Tesalónica. Cuando dice Pablo que en palabras del Señor, vosotros, los que vivimos, los que habremos quedado hasta la venida del Señor, nos juntaremos junto a los que han muerto por causa del Evangelio en aquel día. O sea que claramente Pablo está diciendo que en el arrebatamiento ocurre la resurrección vista por los profetas en el Antiguo Testamento. Por eso es que Jesús en Mateo se reafirma en las palabras de Daniel cuando habla del invasor y dice: cuando veas la abominación desoladora puesta en el templo, Mateo 24:15, corran de Jerusalén, aquellos que vivan en Jerusalén, porque ha llegado la gran tribulación. Y por eso dice Jesús en Mateo 24:33, que cuando veas estas cosas, de cierto digo que no pasará esa generación. ¿Cuál es la generación que no va a pasar? La que vea el templo fundarse y el templo ser invadido por un ejército invasor y un hombre que usted conoce como la bestia, o el anticristo, o el rey del norte, que amenazará con toda clase de culto y se hará llamar Dios sobre todas las cosas, cambiando todo lo que usted conoce en el mundo. Donald Trump está haciendo fuerza para eso. Donald Trump tiene como objetivo devolver a Jerusalén como la capital de los judíos. Yo sé que esto conlleva una guerra. La Biblia dice que antes de la gran tribulación hay una guerra. De hecho, no hay una guerra, hay 2 guerras, y en una de ellas el primer ministro resulta muerto. Daniel 11:22. Luego viene una paz que está firmada por quien será más adelante el anticristo cuando se presente al mundo como ese personaje, que hará un pacto bajo engaño. Y si usted ve en la profecía de Daniel, que fue la que Jesús citó en Mateo 24, porque Jesús conocía perfectamente quién era Antíoco Epifanes, porque 160 años aproximadamente antes de Cristo, Antíoco Epifanes había invadido el templo de aquellos entonces, y aún Jesús seguía citando la profecía, diciéndole en palabras simples: esto aún no se ha cumplido porque es para el día postrero. Pero sin duda alguna, Antíoco Epifanes representaba una sombra profética de lo que sería el anticristo en el fin de los días. Y Antíoco Epifanes era un sirio de la dinastía griega de Alejandría que promovía esos fines. Y fue lo último que le quedó al imperio griego antes de desaparecer para surgir el imperio romano. ¿Qué digo con esto? Hay personas por ahí que dicen en 2 Tesalonicenses que Pablo está siendo claro, y cuando digo esto quiero hacer un énfasis. En este video no le voy a poner texto, en este video le voy a mencionar los textos y usted lo busca si usted desea. En Tesalonicenses 2, antes del siglo XVI, usted le puede decir a un creyente: búscame 2 Tesalonicenses 2, y él no le iba a poder buscar eso, porque no, a Biblia, las escrituras no estaban divididas por versículos, ni textos, ni capítulos. O sea que durante 1400 años la gente buscaba la Biblia por los libros. Por ejemplo, en los evangelios, los apóstoles y Jesús dice en el libro de Isaías, en el libro de los Salmos, esto se encuentra en el libro tal. Así era que se buscaba. Búscame el libro tal, tal cosa. Pero no había forma de saber qué versículo era, porque no existían los versos. Eso lo hicieron los ingleses, y Stephen Lofton lo hizo en la década del siglo XII, y más adelante en el siglo XVI fue cuando oficialmente se imprimieron las primeras Biblias divididas en capítulos, que incluía el Nuevo Testamento. Y el monje Casidoro de Reina, que es el autor y traductor de la versión Reina Valera 1569, escribió lo siguiente en Tesalonicenses. Y él no le respondía a concilio, porque en aquellos tiempos no existían concilios. Ellos estaban buscando la verdad y se separaron de la Iglesia Católica, y quería por cuenta propia interpretar los escritos masoréticos para ver si realmente eso era lo que decía la profecía, que más adelante en el descubrimiento de 1948, en los 1950, de las cuevas del Corán, se encontraron muchos escritos antiguos, y la falsa acusación de que los cristianos habían alterado la Biblia era falsa, porque allí encontraron el libro de Isaías y entre otros libros, y mantenía la esencia del mensaje en el texto, tal y como lo mantiene algunas de nuestras versiones modernas. Entonces, alguna gente dice que el día que se refiere a Pablo en Tesalonicenses 2 y que es el juicio. Mire, hermanito, la iglesia no esperaba el juicio. Lo que la iglesia anhelaba era la reunión con Yeshua. Por eso es que Pablo en 10 ocasiones en Tesalonicenses lo menciona. Tesalonicenses 1:10, Tesalonicenses 2:19, Tesalonicenses 3:13, Tesalonicenses 4:15, Tesalonicenses 5:23, 2 Tesalonicenses 1:7 y 1:10, 2 Tesalonicenses 2:1, 2 Tesalonicenses 2:3, 2 Tesalonicenses 2:8. Y en cada una de ellas está la palabra venida del Señor.
porque eso era lo que esperaba la iglesia. Cuando Pablo dice que con respecto a la venida del Señor y nuestra reunión con Él, eso es el arrebatamiento, eso es la resurrección, y eso es lo que usted espera. Y dice con claridad, no sucederá sin que antes se manifieste la postura rebelde y el hombre de pecado, porque es necesario que cuando llegue ese día, ¿qué día? En el mismo rollo de Tesalonicenses, él explica cuál es el día. Cheque el capítulo 2, en el verso 10, cuando dice, cuando vengan aquel día y ser glorificado en aquellos que esperan, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído. Y en el verso 7 de 2 Tesalonicenses 1, ese verso 7 dice que cuando vengan aquel día con sus ángeles para dar reposo a los que le esperan. O sea que Pablo está hablando en ese rollo acerca de nuestra reunión. Por eso Marta, en Juan 11:24 dice, Señor, yo sé que tú vas a resucitar a Lázaro en el fin de los días. O sea que ella sabe cuál es el día en que nos vamos a reunir con Yeshua y donde la resurrección va a ocurrir. Y cuando digo día me refiero a un simple día, a un día en el futuro que va a suceder esto. Y Jesús vuelve y lo confirma. Jesús dice, todo aquel que cree en mí, yo lo voy a resucitar en el día postrero. Juan 6:44. O sea, vuelve y menciona la palabra día. Vuelve Pablo en Segunda de Timoteo 4:7 y dice que cuando le den la corona será en aquel día, y la razón para ello es porque esperó su venida. Y él dice allí, amaba su venida. O sea que Pablo reconoce que ese día donde ocurre la resurrección es el día de nuestra reunión. Y ese día es el que Pablo está haciendo referencia en las Tesalónicas. Por eso en Tesalonicenses, 1 Tesalonicenses 4:15, dice que habremos un grupo que quedaremos hasta la venida del Señor. Y luego que dice eso, viene el verso 16 y el verso 17, que dice, con voz de arcángel, con trompeta del cielo, los muertos en Cristo resucitará primero. Mira, hermano, en Hebreos 11, último versículo, dice que tanto Abraham como Pedro y los creyentes que habremos de creer, todos al mismo tiempo recibiremos la resurrección. Por eso Apocalipsis 24 y al 6, donde habla de la primera resurrección, no existe 0.5 resurrecciones. Allí dice con toda claridad la primera resurrección. Por eso todo el mundo en armonía tiene 1000 años como sacerdote al lado de Yeshua. Y por eso dice el verso 20, un poquito más abajo, que cuando Satanás sea suelto, vendrá a rodear el campamento de los santos una vez esos días se han cumplido. O sea que con toda claridad la Biblia está diciendo que el Señor Jesucristo, Yeshua, está reunido con sus santos en Jerusalén, aquí en la tierra. O sea, que si la primera resurrección no sucede antes de caer Roma, por eso en Apocalipsis 14, antes del arrebatamiento, del verso 14, dice que debe caer Babilonia. Y luego en el verso 14 al 16 habla del arrebatamiento, cuando ve un hombre montado en una nube y metió la hoz sobre la tierra porque la mies estaba madura. Y eso es lo mismo que Jesús citó en Mateo 13, versículo 39 al 41, cuando habló de la siega del fin de los siglos, cuando enviará a sus ángeles a recoger la buena semilla y a separar la cizaña a un lado. Y en todo lugar usted ve siempre lo mismo, porque la Biblia está conectada. Pues usted no se invente diciendo que el que lo detiene al anticristo y que es la iglesia. Mire, disparatero. La iglesia no detuvo a la Segunda Guerra Mundial ni a Adolfo Hitler. Pablo, con todo y lleno del Espíritu Santo, Nerón lo mató. La iglesia, la primera iglesia, nuestras raíces, a la que Jesús se refirió en Mateo 24, nuestro fundamento, los apóstoles, la primera iglesia de Jerusalén es nuestras raíces y nosotros somos olivos injertados de esa olivo. Y ellos fueron perseguidos y la mayoría de ellos fueron muertos por causa de la palabra. Y usted no se puede inventar lo que la Biblia no dice. Usted va a un tribunal con eso, el juez se lo va a comer vivo, porque usted tiene que mantener la pureza del testimonio. Y la Biblia es un testimonio escrito por personas inspiradas por Dios. Y usted no puede alterar eso, inferir lo que usted cree. Allí dice que el que lo detiene, en la primera versión de 1569, dice así, es necesario que el que ahora domine hasta que le sea quitado. ¿Por qué ha cambiado mucho eso? Mas sin embargo, la Reina Valera actualizada se refiere al pasaje, al verso número 7 de 2 Tesalonicenses de la siguiente manera. Y allí dice que es necesario que él se ha quitado, sin acento. Y la confusión ha venido porque leen versiones que responden a concilios y movimientos que traducen las cosas de acuerdo a su teología y por eso tiene un acento. Pero cuando el monje Casidoro de Reina y las primeras versiones, usted ve que no hay acento, es porque él no se está refiriendo al Espíritu Santo.
Pablo menciona al Espíritu Santo en el verso 13 de 2 Tesalonicenses. Pablo se refiere en el verso 7 a los imperios, al el emperador romano. ¿Por qué? Porque Pablo conoce la profecía de Daniel y él sabía que el imperio de hierro era Roma y era necesario que Roma se quitara del medio para que entrara el nuevo rey junto a su imperio. Por eso es que en Apocalipsis habla de la caída de la gran ramera y todo el mundo concuerda en que la gran ramera es Roma. Y eso tiene que cumplirse. Es necesario que la gran ramera Roma caiga. Por eso tan pronto cae la gran ramera bajo un ataque organizado por el anticristo, esos 10 reyes se le unen al anticristo para cruzar el río Éufrates y rodear a Jerusalén en el fin de los días. Por eso es que antes de que caiga Babilonia no hay bodas del Cordero en ningún lado. Busque en Apocalipsis dónde están las mesas en el cielo y usted no la va a encontrar en ningún lado, porque eso son doctrinas y especulaciones de hombres. La Biblia dice que al final se llamará a la novia luego que Dios haga justicia a las almas muertas por la gran ramera. La Biblia es claro, Apocalipsis 17 y Apocalipsis 18. Por eso es que en Apocalipsis 16:15 dice: bienaventurado el que vela porque aquí vengo como ladrón. ¿Por qué está esa expresión casi acabándose la gran tribulación? Sencillo, porque usted sigue aquí. Cuando Pablo hace esa referencia del día del Señor, en Tesalonicenses 2 está hablando en el contexto de la venida. Por eso dice Jesús que el día y la hora nadie lo sabe, refiriéndose a su venida, a la cual comparó como un ladrón. Por eso es que Pedro, en Pedro 3:10, dice que cuando Él venga como ladrón, los cielos arderán como llama y las obras de aquellas personas malas serán quemadas. Usted tiene que conocer Biblia. Si usted no domina los pasajes de resurrección, que son muchísimos, pues usted no puede saber nada acerca de la Biblia porque usted necesita reunirlos todos. Pablo no se está contradiciendo. Pablo no te está diciendo a ti, mire, con respecto a la venida del Señor, no vendrá sin que antes venga la apostasía. Para después decirte, para que se manifieste el anticristo, es necesario que se quite la iglesia. ¿Dónde dice eso ahí? No se invente esas cosas. Eso sería que Pablo se contradice y había que decir que Pablo tiene esquizofrenia. Pero Pablo es un tipo inteligente y no tiene esquizofrenia. Pablo dijo que lo que detiene a la reunión es el anticristo. Y dice que para que se manifieste el anticristo debe quitarse el medio el rey que lo detiene, así de simple, para que en la venida de Yeshua sea destruido. O sea que si él detiene la avenida y la avenida lo destruye, con toda claridad, Pablo no se está contradiciendo y el problema siempre ha sido que usted ha malinterpretado el pasaje del medio porque no ha entendido que él no se refiere al Espíritu Santo, porque si no lo va a mencionar por el Espíritu. Por eso es que en Apocalipsis 14:13 dice el Espíritu: bienaventurados los muertos en el Señor, y aquí la paciencia de los santos, los que guardan la fe de Jesús. Usted no puede guardar la fe de aquel que no conoce. No hay un pasaje que le diga a usted en Apocalipsis que ellos se convirtieron en la tribulación. Con toda claridad usted verá que en el libro de Apocalipsis todos eran convertidos antes y todos murieron por guardar la palabra de Dios y el testimonio y la fe de Jesús. Por eso Pablo en 1 Corintios 1 verso 2 le habla a la iglesia y le dice a los santificados en Yeshua y a los santos. O sea que la iglesia es santificada. Y si usted no es santo ahora, no lo será durante la tribulación. Y si usted no es santo durante la tribulación, menos lo será en la resurrección de los muertos. Por eso es que el enemigo al final rodea el campamento de los santos. No dice rodea la iglesia. Usted siempre verá que Jesús en todos los pasajes siempre viene con los ángeles. Parece que a Jesús se le olvidó la iglesia en el cielo, pero a Yeshua no se le olvidó la iglesia en el cielo. Él viene con sus ángeles a recoger de los sepulcros y los que están vivos que queden hasta el final, porque va a haber gente que va a sobrevivir. Por eso dice en Apocalipsis que al final las naciones vendrán a adorar al rey en el monte Sión. Y naciones significa, en contexto, es mucha multitud. O sea que hay mucha gente que va a sobrevivir la gran tribulación, porque quien va a experimentar la gran tribulación de lleno es la nación de Israel. Por eso se llama la angustia de Jacob. Y usted tiene que entender geografía. Allí se menciona Éufrates, Jerusalén y localidades que solamente existen en Israel y no en otras partes del mundo. Sí, el gobierno de la bestia va a afectar, pero en su mayoría se va a ejecutar en Medio Oriente, y quien más va a sufrir esto va a ser Jerusalén y la nación de Israel. Por lo tanto, amigos, mientras usted no vea templo, de hecho, la vaca roja se descalificó, por si no lo sabía, le salieron manchas. Pero el Instituto del Templo dijo que hay 2 vacas más que nacieron ahora que están como candidatas. O sea que todavía la profecía sigue en pie y el Instituto del Templo puede tener todos los utensilios del templo y a los levitas que le dé la gana, pero no sirve de nada
porque el Instituto del Templo no tiene un ejército y depende completamente de Netanyahu. Si Netanyahu dice que va a ir a la guerra por anexar Judea y Samaria y recuperar el templo al derribarle la mezquita de los musulmanes, que eso no lo van a derrumbar así porque sí, pues ahí sucederá. Mientras tanto, el templo puede almacenar hasta el arca del pacto y no sirve de nada porque no tienen un ejército, y el único hombre que tiene ese poder ahora mismo, ya que cuenta con el ejército más poderoso del mundo en el sentido de que tienen bombas nucleares y una tecnología impresionante, es los Estados Unidos de América, Donald Trump, el Ciro Moreno. Pero veremos a ver qué pasa en las elecciones si este hombre gana, y no en vano lleva el nombre Trump, que significa y alude a trompeta, triunfo. O sea que Dios le está diciendo que no tan solamente Israel va a tomar la forma de shofar, sino también le puso un presidente que tiene como resultado la labor de un shofar, despertar a la iglesia. Y aunque Ciro no era un hombre que conocía a Dios, por eso dice la escritura en Isaías 44, último verso: he aquí Ciro, mi siervo, mi pastor, hará todo lo que yo diga, al decir Jerusalén serás edificada. Y Donald Trump es el Ciro moderno. Donald Trump no es un santo, pero él está cumpliendo esa tarea con relación a la profecía. Yo solamente le digo que la marca de la bestia no es Bill Gates. A esta gente se le va a pasar ya mismo eso. Siguen aquí. No va a haber rapto hoy, no va a haber rapto en un año, no lo habrá en 3 años, porque la Biblia es clara. Jesús dijo: y después de aquellas cosas, Mateo 24, 29, o sea, después de la tribulación de aquellos días, entonces enviaré mis ángeles y juntaré a mis escogidos. Y Colosenses 3:12 dice: vestidos como escogidos de Dios, santos de misericordia y benignidad. Así que donde quiera que usted vea en la Biblia, va a encontrar la palabra escogido, la palabra santo, y siempre se refiere a la iglesia. Entonces, hermanos, Dios te bendiga, y le voy a dejar este video de China para que vea cómo están las cosas hoy día en China. Tenga tranquilidad, se le ame en el Señor. Sé que hay problemas con encontrar mi canal, me lo han dicho mucha gente que no encuentra mi canal en YouTube. Voy a ver qué es lo que pasa, porque tampoco lo pude encontrar accesando desde una computadora, y voy a ver qué es lo que pasa para corregirlo. Así que, hermanos, Dios le bendiga, Dios le guarde, y pendiente a este video de China.